Muchísimas gracias, María Montero, por el informe del tránsito vehicular a esta hora de la mañana. Bastante congestionamiento vial, así que tengan muchísima precaución y también muchísima paciencia, porque está bastante complicado llegar a su destino a esta hora de la mañana. Pero cambiamos ahora totalmente de tema, pasamos a la entrevista del día. Algo que ha acaparado la agenda mediática ha sido los antejuicios planteados, uno de ellos en contra del presidente Otto Pérez Molina. Vemos ahora que se dio en contra de la candidata a la presidencia Sandra Torres y luego en contra del candidato a la presidencia Manuel Valdizón. Para ampliar un poco más este panorama, le damos la bienvenida a nuestro invitado, Flaminio Bonilla, quien es abogado y está a cargo del amparo en contra del Congreso de la República. Bienvenido a Noticias a las 7 a.m., gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Efectivamente, yo estoy al frente de ese amparo contra el Congreso de la República y hoy, al salir de aquí, me dirijo a la Corte de Constitucionalidad porque lo estoy ampliando. Estoy ampliando para que no se inscriban tampoco como candidatos a presidente, vicepresidente, Parlamento Centroamericano, alcaldes y corporaciones municipales, quienes figuran en esas listas que la vez pasada platicamos con ustedes, de 3 legislaturas, que violaron la Constitución durante 12 años al no conocer la ejecución presupuestaria. Ahora, el tema del antejuicio es ahorita un tema que debe de llamarnos la atención. El antejuicio es ir adelante del juicio. El diccionario de la Real Academia lo define como trámite previo que se establecía como garantía en favor de los jueces y magistrados y en el que se decidía si había lugar o no a proceder criminalmente. El DRAE habla en pasado porque muchos ordenamientos jurídicos del mundo ya no tienen la figura del antejuicio. Guatemala la sigue teniendo, está contenida en el decreto 85-2002. El antejuicio contra el presidente de la República lo tiene que conocer de conformidad con los artículos 13 y 17 de esta ley, la Corte Suprema de Justicia. Ahora, la Corte Suprema de Justicia, al recibir de cualquier ciudadano, y en este caso del diputado Pop, la denuncia de la posible comisión de ilícitos penales, porque así fue, él señaló la corrupción en el Seguro Social y la corrupción en la SAT. Cuando el presidente trató de desvincularse de eso, le tiró la pelota a Junta Directiva del ICS y al directorio de la SAT, cuando en realidad él nombró a los funcionarios de ahí. El primer amparo que presentó, el primer antejuicio que llegó fue el de Pop. Hay otro más que no han resuelto, del Partido Nueva República. Cuando se recibe un antejuicio, la Corte Suprema de Justicia tenía que emitir una resolución global dentro del contexto de la denuncia del diputado. Y la denuncia de él señaló aspectos penales. El antejuicio es un juicio político, no es un juicio jurídico. Al determinar ellos que había la posibilidad de que esto tuviera de fondo alguna comisión de ilícito, decidió trasladarlo al Congreso para que nombrara la comisión pesquisidora. Ahora, el presidente primero utilizó a un abogado de apellido Elías Corominal, quien después el presidente les dijo que él lo hubiera contratado, que no sabía ni quién era. Pero miren, para mí eso es una retaliación y una estratagema que se aprende en las escuelas militares. Se aprende en la Escuela Politécnica, en la clausurada Escuela de las Américas, en Fort Benning en Georgia y en Taiwán. Para traducirlo en términos entendibles a toda nuestra audiencia, ¿a qué se refiere con esto? Mire, esa estratagema que utilizó el presidente, yo soy experto en guerra política, y esa es la que se le llama la estratagema de la posición posible. O sea, usted... Estratagema para cubrir su propia intención. O sea, ya sabemos ahora que este abogado es un abogado vinculado al Partido Patriota, es un abogado que trabajó con Anabela de León en el registro de la propiedad, y el presidente de la República mete en la solicitud de amparo y sale a decir, miren,
Yo no lo hice, pues. Yo no le faculté a este abogado que actúe en mi nombre. Ahora, A eso se refiere. Sí, ahora, hay un detalle aquí muy importante. La ley de amparo contempla la figura del gestor judicial. El gestor judicial solo pueden ser los abogados. Y el gestor judicial actúa cuando su representado no está o él no puede acreditar la representación. Pero como en un caso de tanta trascendencia, en una cuestión de un amparo a favor del presidente por el antejuicio, no iban a acompañar el acta, una copia certificada del acta cuando el 17 de noviembre de 2011 fue declarado presidente electo, o el acta de toma de posesión del cargo en el Congreso el 14 de enero de 2012. Eso es imposible. La Corte no le hubiera dado trámite si hubiera llegado así, porque él no se presentó como gestor judicial, él se presentó en nombre del presidente, planteando el amparo en nombre del presidente. Pero luego vemos que el presidente de la República envía un memorial diciendo que él no estaba ni siquiera enterado de estas acciones que el abogado Elías había emprendido. Y luego vemos cómo en esta ocasión, cuando se presentan estas acciones por parte de la abogada Fischer, bueno, no hay por el momento, pues, en concreto, ¿verdad?, una participación por parte del presidente de la República, Otto Pérez Molina. ¿A qué se debe todo esto? Porque si son acciones similares, en el caso de la abogada Fischer, no tenemos un memorial por parte del presidente. Mire, a mí me sorprendió también que si él desdijo que Elías Corominal fuese su abogado, es decir, que él estaba diciendo yo no soy sujeto procesal en ese amparo. Entonces, si no era sujeto procesal, no le debieron de haber aceptado, porque él lo que tenía que hacer era desistir de ese amparo. Yo no conozco el documento, pero la Corte decidió dejar sin efecto la interposición y archivar el expediente. Ahora, el amparo de Karen es sorprendente, porque ella está actuando, dice el amparo, en ejercicio ciudadano. Pero el ejercicio ciudadano tiene una variante que ha introducido la Corte de Constitucionalidad. La ley de amparo en ninguno de sus artículos establece que para poder pedir amparo haya necesidad de tener un agravio personal directo. Pero ellos, desde inicios de que se fundó la Corte, tienen 3 sentencias y con 3 sentencias se forma lo que se llama doctrina constitucional, en el sentido de que sí tiene que acreditarse un agravio personal. Karen Fischer, para mí, que no puede acreditar un agravio personal por un antejuicio contra el presidente. Ahora, tampoco lo puede hacer en ejercicio de la ciudadanía, como en el caso nuestro del amparo contra el Congreso, porque el artículo 135 de la Constitución establece como deberes y derechos de los ciudadanos defender la Constitución y defender a la patria. La Corte de Constitucionalidad ya se ha apartado en ocasiones de esa decisión doctrinaria del agravio. La histórica sentencia de mayo, de 93, 25 de mayo, cuando la Corte fue juez de su propia jurisdicción, sin que nadie se lo pidiera. Después se ha sucedido con las comisiones de postulación, amparos que ha planteado Ninel Montenegro, Ricardo Sagastume, Alfonso Carrillo y varios. Pero ahí hay una elucubración que está en varias sentencias por parte de la Corte de Constitucionalidad. Ahora bien, es decir, ¿por qué entonces la Corte admite esta acción de amparo que plantea Karen Fischer? Entiendo yo, por supuesto, aquí no somos doctores en Derecho Constitucional, pero entiendo yo que solo las partes involucradas o interesadas en el caso pudo haber sido el propio presidente de la República a través de haberle dado el mandato a algún abogado, pudo haber sido el Congreso de la República porque era parte interesada, pudo haber sido incluso no sé, la Procuraduría de los Derechos Humanos o el propio ICS, por ejemplo, pero Karen Fischer, coloquialmente, ¿a cuenta de qué? Sí, mire, Karen es una abogada muy combativa, yo le tengo respeto, somos amigos, pero en esto creo que sí, ya salió ponchada desde el principio. Desde que salió el guante, como decía Abdón, la Marcelina, ella iba ponchada.
porque ella no puede acreditar, ella no puede decir que es agraviada personal. Pero y tampoco entonces, ¿por qué la Corte le da viabilidad a esto? Mire, de la Corte podemos esperar muchas cosas. Hay un dicho que tenemos los abogados, que la Constitución dice lo que la Corte de Constitucionalidad dice que dice. Ellos primero le fijaron unos previos la semana pasada, cumplió con esos previos y el resultado fue que ayer 3 magistrados ampararon provisionalmente. Esto detiene a la comisión pesquisidora. Hay que esperar ahora que se notifique a los sujetos procesales, que haya una primera audiencia, prueba y después otra segunda audiencia y después el fallo. Esto puede tardar 40 días. Esto es un mero distractor, un mero distractor. Porque la Corte, cuando ha abandonado esa posición, el clamor popular solo lo tiene, según la ley de amparo, el Procurador de los Derechos Humanos, en algunos casos la PGN y en otros el Ministerio Público. Pero aquí ellos no pueden aplicar ese criterio de que ella está representando el sentir ciudadano porque hay una violación institucional a nuestra Constitución o que está defendiendo la patria, porque aquí al revés, toda la colectividad está en contra del presidente de la República. Sí, vemos cómo los guatemaltecos salen a las calles, al inicio pedían la renuncia de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, ahora muchos piden la renuncia del presidente de la República, Otto Pérez Molina. La abogada Fischer está actuando en calidad de ciudadana, pero no está representando las voces de los ciudadanos guatemaltecos en este momento. Usted mencionaba que esto puede ser un distractor. Con esto se espera entonces que el presidente de la República, Otto Pérez Molina, llegue al final de su mandato y con esto se esté blindando y pueda ser él el que entregue el 14 de enero la batuta de presidente al nuevo presidente o al presidente electo. Y por otra parte quisiera saber, usted mencionaba al inicio el concepto en sí de antejuicios y cómo en muchas partes del mundo ya no se utiliza esta figura. Actualmente, utilizándolo aquí en nuestro país, ¿esto podría ser un blindaje a los políticos corruptos? Mire, sí es un blindaje a los políticos corruptos, pero yo desde la óptica jurídica estimo que sí es necesario que se mantenga el antejuicio, porque si no se mantuviera, se posibilitaría que se le endilgaran delitos a cualquier funcionario aunque no los haya cometido. Pero ¿no ayudaría a que ellos tengan un poco más de temor y cuiden un poco más sus acciones para no caer en actos de corrupción? Pues mire, lo que pasa es que ahorita estamos hablando del momento actual, pero hemos tenido momentos en que no hemos tenido esta caterva de políticos corruptos que han cooptado todos los organismos del Estado, porque todos los organismos están cooptados por el crimen organizado y por el narcotráfico. Claro. Ahora bien, quisiera que habláramos un poco en lo que usted hacía referencia. ¿Qué pasa ahora? Los tiempos. ¿Qué se viene ahora? ¿Esto definitivamente ya es cosa perdida o la Corte lo va a engavetar y dormir al sueño? ¿O qué viene ahora? Mire, no lo podrían engavetar. Ellos tienen que darle trámite, porque ayer soltaron esa bomba de amparar provisionalmente cuando no lo debieron de haber hecho, porque generalmente la Corte o los tribunales que se constituyen en tribunal de amparo esperan primero el informe circunstanciado y hasta la lectura del informe circunstanciado deciden si amparan o no provisionalmente. No, es muy raro que lo hagan de inmediato, a no ser que se les presente una prueba indubitable y fehaciente de que la violación al derecho constitucional ya se produjo y se puede seguir produciendo. Pero en este caso, no. Aquí no hay nada, sino al contrario, quien ha violentado todas las normas es el Ejecutivo y el Congreso. Hablemos ahora de la solicitud de antejuicio en contra del candidato Manuel Valdizón y la señora Sandra Torres. Tenemos muchísima participación por parte de los televidentes. ¿De qué puede tratarse esto? ¿Esto es un espectáculo político? ¿Esto puede llegar a debilitar las candidaturas de ambos participantes? Como una lectura breve de qué es lo que está pasando, en qué consiste esta solicitud de antejuicios que se está dando en contra de Manuel Valdizón y la señora Torres. Mire, en época electoral es muy común que los políticos se endilguen unos contra otros acciones penales, acciones criminales. La cuestión es que al estar ya inscritos, primero tienen que seguirse un trámite de antejuicio porque ya tienen inmunidad. Entonces eso retrasaría, pero ellos estarían al tanto de que cuanto antes salga la declaratoria de si ha lugar o no ha lugar al antejuicio. Y entonces ser despojados de la inmunidad
ya no podrían ser candidatos porque se tendría que someter a la justicia común. Ahora bien, hablando otra vez y quiero remarcar mucho esto, de plazos y tiempos. Pongamos el escenario de que las elecciones se darán el 6 de septiembre, la primera ronda. ¿Le alcanza a Sandra Torres y a Manuel Valdizón enfrentar todo este proceso de antejuicio? Los tiempos. Mire, si se cumplen los tiempos procesales que establece la ley de amparo, sí. Porque cuando usted plantea un amparo, el tribunal que lo conoce tiene la obligación de inmediato resolverlo. De inmediato pedirle a la autoridad reclamada el informe circunstanciado. Claro, en 48 horas. ¿Estará usted de acuerdo conmigo que aquí el concepto de justicia pronta y efectiva es una utopía? Sí, eso sí es una utopía. Pero aquí también depende de las actitudes que tome cada antejuiciado con sus partidarios. Ellos van a ir a hacer plantones. Y esto se puede volver algo muy peligroso. Porque algo puede ser un detonante que la ciudadanía esté enardecida. ¿Existe la posibilidad de que no veamos en la boleta electoral a Sandra Torres y Manuel Valdizón? Yo lo veo muy lejano. Yo veo más cercano que el proceso electoral se suspenda. ¿Eso es una posibilidad entonces, que se llegue a suspender el proceso electoral? El vicepresidente Maldonado Aguirre, a la semana de haber tomado posesión, expresó en algún medio que las elecciones podían retrasarse 2 meses. Los únicos que podrían ordenar que se retrasen 2 meses es la Corte de Constitucionalidad. El Tribunal Supremo Electoral no tiene esa facultad para que lo convocado lo desconvoque. Tendrían que recibir una orden. Porque, y aún así, una orden de esa naturaleza es muy discutible. Ahora, como la Corte, siguiendo el clamor popular que no quiere elecciones el 6 de septiembre, es probable que se torne de nuevo en juez de su propia jurisdicción, o que ante una consulta del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, con eso que le llevó el Grupo Guatemala, del artículo 123, lo que vino a hablar Renzo conmigo hace unos días, puede ser que ellos hagan la consulta y se suspenda, porque el Tribunal Supremo Electoral ya presentó o presentará hoy una iniciativa de ley de reformas a la ley electoral. Yo tengo una duda, porque pareciera que aquí algunos sectores quieren dar la idea de que mover la fecha del 6 de septiembre es un atentado contra la institucionalidad. O sea, lo que todos estamos claros es que el 14 de enero a las 14 alguien tiene que entregar la banda presidencial y alguien la tiene que recibir. Esa fecha sí es inamovible. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si queda la fecha 6 de septiembre, pero el 5 en la noche hay un gran terremoto en este país y todo se cae? ¿Qué pasa? Bueno, o el 4, por ejemplo. Sí, bueno, el fenómeno telúrico ayudaría a que muchos no vayan a votar. Pero las elecciones se mantienen. Las elecciones se mantienen. Mire, el único chance es eso que el vicepresidente anunció. Y sería bueno que lo invitaran al programa para que explique en base a qué él expresó eso. Porque ya después de eso no ha dicho nada. Lo ha dicho el señor Arzú, que incluso está manifestando que se necesita un triunvirato civil en donde esté Fernando Andrade Díaz Durán, en donde esté Gabriel Medrano y donde está Héctor Cifuentes. Establecer un triunvirato civil significa un golpe. Claro. Claro. Sea civil o cívico-militar. Bueno, pero entonces si las elecciones se llegaran a retrasar como lo está proponiendo, lo que usted da a conocer el vicepresidente actual, bueno, se retrasa unos meses, pero daría tiempo que el 14 de enero a las 14 horas se tome posesión el nuevo presidente. Yo creo que sí, daría tiempo. Ya hubo una vez en que me recuerdo que votamos un día, un 28 de diciembre. No, es que antes de las reformas que se implementaron en cuanto a la primera y segunda vuelta, ustedes se recordarán, votábamos la primera ronda electoral la primera semana de noviembre y el balotaje se hacía 28 de diciembre. Entonces yo por eso creo que no habría problema en moverlo. Pero muchas gracias, se nos acabó el tiempo. A ustedes, es un gusto gracias. siempre platicar con usted y todo este tema, Carol, de verdad la coyuntura se maneja tan rápido en este país que cuesta mucho leer lo que pasa. Todas las semanas pasa algo distinto. Vemos cómo esta semana pues se inició de una manera muy tranquila y ahora vemos al presidente de la República, quien es amparado por la Corte de Constitucionalidad, pero vemos una solicitud de antejuicio en contra de 2 candidatos presidenciales que según las primeras encuestas iban en los primeros 2 lugares. Vamos a
a una pausa, quédese con nosotros al volver más noticias.